a los intervinientes que esta audiencia, a contar de este momento, va a ser televisada por el canal del Poder Judicial. El imputado deberá, si no hay ningún incidente previo, poner atención a lo que el Ministerio Público nos va a indicar. Su señoría, comienzo la formalización es de lo siguiente, o en el siguiente tenor, que durante el transcurso de la tarde del día 21 de septiembre del año 2020, en circunstancias que el imputado Sebastián Antonio Soto Bravo, en compañía de Hugo Jara Quirós, se reunieron en el sector de Comalle con Carla Catrileo Ibáñez y la víctima Sara Tatiana Muñoz Farías con el objeto de compartir, para continuar luego en la ciudad de Curicó, donde consumieron alcohol y sustancias estupefacientes y o psicotrópicas, separándose este grupo de personas en horas de la madrugada del día 22 de septiembre del año 2020. Continuando junto al imputado y la víctima, quienes salen de la casa del imputado en el sector de la población Bombero Garrido de Curicó, conduciendo a pesar de no haber obtenido licencia de conducir, su moto, marca Honda modelo GL 150 año 2017, cuya placa patente única corresponde a la FIW 041-1, en estado de ebriedad y o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, llevando como pasajera en la moto a la víctima, rumbo al Cerro Condel. Una vez en dicho lugar, dadas sus capacidades psicomotoras perceptivas y reactivas disminuidas del conductor, Soto Bravo, en un camino interior, pierde el control y la maniobrabilidad de la moto, volcando, saliendo proyectada la víctima Muñoz Farías. Producto de la caída e impacto con la calzada y objetos en su arrastre, la víctima resultó con un traumatismo cerrado de tórax severo, que le ocasionaron un edema izquierdo, una contusión pulmonar bilateral, una fractura desplazada del tercio medio de la clavícula izquierda, un hematoma contuso a nivel de los músculos intercostales posteriores bilaterales del predominio izquierdo, que le causaron la muerte. La víctima no habría fallecido si hubiera recibido atención médica oportuna. En estas circunstancias, el imputado, viendo el grave estado de salud en que quedó la víctima y el riesgo de su vida, producto de su conducción, y por lo anterior estando obligado por norma legal y por su hacer precedente, no realiza ninguna actuación o actividad a fin de prestarle ayuda, socorrerla a la víctima, estando obligado y en condiciones de hacerlo, o a lo menos solicitarle a terceros que lo hicieran, sin ni siquiera dar aviso del hecho y del estado de la víctima a la autoridad, a algún servicio de urgencia, a las policías o a algún tercero que lo hiciera por él. Huye del lugar, dejándola abandonada, con el resultado del fallecimiento de la víctima en el lugar, siendo encontrada en horas de la mañana de este mismo día, 22 de septiembre del año 2020. Según el Ministerio Público, estos hechos configurarían dos ilícitos. El primero, el delito de conducción en estado de ebriedad y o bajo efecto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas con resultado de muerte, previsto y sancionado en el artículo 110, en relación con el artículo 196, inciso tercero de la Ley de Tránsito, y el delito de darse a la fuga del lugar, previsto y sancionado en los artículos 176 y 95, inciso tercero, también de la Ley de Tránsito. Ambos hechos se le atribuyen en calidad de autor y en cuanto a su grave ejecución se encuentran consumados. Eso es en cuanto a la formalización de la investigación, su señoría. Bien, el imputado presente ha entendido lo que ha dicho el señor fiscal. Sí. ¿Defensa alguna precisión respecto de estos hechos? No, magistrado, no requiere de precisiones. Bien, se tiene entonces por formalizada esta investigación. Ministerio Público. Su señoría, vamos a solicitar medidas cautelares y la única que vamos a solicitar en este estadio procesal es la prisión preventiva del imputado. Para acreditar las letras A y B, que es el supuesto material, voy a desarrollar conjuntamente ambos delitos, comenzando por el manejo de esta autoridad para luego hacerme cargo de la necesidad de cautela. En cuanto a la calificación jurídica o realización del delito y la participación, voy a partir con la conducción en estado de ebriedad. En este estadio procesal, temprano, iniciario, para el manejo en estado de ebriedad causando muerte tenemos que demostrar primero que hubo una conducción de un vehículo motorizado. Para aquello que tenemos grabaciones de videos, tanto privadas como públicas,
que dan cuenta que durante el transcurso de la mañana del día 22 de septiembre de 2020, Soto Bravo condujo esta moto Honda, tanto acompañado en un primer momento por la víctima, como posteriormente solo cuando huye del lugar de los hechos. También respalda esto las fijaciones fotográficas tanto de la moto como del casco, que fueron empleados por imputado y víctima, destacando que estos tienen daños. Lo mismo que las vestimentas, en particular del imputado, y se suma el dato de atención de urgencia del imputado que también refiere lesiones, hablando de policontuso. También el informe o preinforme de la CIA, que sitúa la moto en el lugar de los hechos. ¿Cómo lo hace? Básicamente encontrando elementos que provienen del carenado o parte de la moto y también elementos que provienen de los cascos de seguridad de ambos imputados como víctimas, que son cotejados posteriormente. Además que este imputado tiene esa moto inscrita a su nombre. Luego de acreditar que condujo, hay que acreditar que lo hizo en estado de ebriedad y o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Esto se acredita básicamente con una serie de declaraciones, comenzando por dos de las personas que participaron en esta o estuvieron compartiendo con víctimas y imputados, y voy a leerlas brevemente para demostrar que efectivamente hubo ingesta de alcohol y o sustancias psicotrópicas, o como se señala. Primero es Hugo Hernán Alex Jara, quien prestando declaración señala que se reunieron, fueron a buscar tanto a Carla como a Sara al sector de Comalle para luego proceder o antes de ir hacia allá, fueron dice, recuerdo, fuimos a la población Aguas Negras, donde el Sebastián se bajó del auto y volvió con dos plaquetas, tras las cuales me dijo que fuéramos a Comalle a buscar a las cabras. Las dos plaquetas hacen referencia a plaquetas de clorazepam, que serían las que habrían comprado. Luego señala que Sebastián, dice Hugo Jara, pasó a comprar cerca de Bombero Garrido 2 packs de cerveza. Sigue relatando que, haciendo referencia a las otras 3 personas, incluido el imputado obviamente, ellos se tomaron las cervezas y más las clonas, en tanto que yo solo bebida. Como estaban drogados, no me tincó beber alcohol, ya que no me drogo. Eso es lo que señala él. Y para luego señalar en parte de su declaración que cuando se separó el grupo, él fue a dejar a Carla a su domicilio y en el trayecto le habrían dicho los otros dos jóvenes que querían seguir compartiendo droga y que iban a ir a comprar éxtasis y falopa, haciendo referencia a Sebastián y Sara. Y luego termina señalando que a eso de las 7 de la mañana ve por redes sociales el encuentro, el hallazgo del cuerpo en el cerro, lo asocia a la víctima Sara y a eso de las 10:30 lo llama un familiar de la víctima y él, que la habían encontrado en el cerro, y él dice, me fui al cerro y señalé a los oficiales que quería declarar lo que yo sabía y cooperé en la investigación. Claramente señala la ingesta tanto de bebidas alcohólicas como de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Está la declaración de Carla Catrileo Ibarra, quien también compartió, señalando que estaba bajo los efectos del clozapam y no estoy muy clara de lo que sucedió después. Señala incluso que perdió conocimiento, recuerda que también se cayó un canal, todo esto producto de la ingesta de alcohol y drogas. También hay una declaración de María Bravo Lizama, que es la madre del imputado, es una declaración con resguardo, en que señala que a eso del día de hoy, haciendo referencia a cuando presta la declaración el 22 de septiembre, a eso de las 7:10, mientras se levantó para ir a trabajar, escuchó que su hijo Sebastián le gritaba del exterior de la casa que le abría la puerta para entrar. Al hecho salió y vio que la moto estaba chocada, los cascos con daño en su parte frontal. No preguntó más detalles del hecho, pero señala que sin embargo no recuerda detalles, puesto que cuando su hijo a la madrugada del 22 de septiembre llegó a la casa a buscar la moto luego de que los amigos lo habían dejado ahí, discutió con Sebastián a causa de que había bebido alcohol y posiblemente drogas, como también a causa de que quería salir en esas condiciones en su moto. Sin embargo, a pesar de mis reiterados intentos de que se quedara, este salió igual y
y se fue con la mujer que lo esperaba en dirección desconocida. Dice luego que reacciona o despierta mientras le habría relatado a su padre como a su hija, Nicole Soto, que reacciona o despierta mientras estaba en el suelo, pudiendo constatar que esta mujer estaba inconsciente. Bueno, eso no lo voy a citar cuando diga relación a otros elementos de los tipos penales. Sin embargo, indicó que previo su traslado al cerro era explícitamente para consumir droga y alcohol y tener relaciones sexuales con ella. Y señala luego que su hijo es consumidor habitual de alcohol, generalmente cerveza, y dentro de lo que yo he visto en particular, marihuana. Sin embargo, no descarto el consumo de otro tipo de sustancias o drogas, puesto que siempre que consumía esas cosas lo hacía en otro lugar. En definitiva, con eso se acredita que en esta etapa procesal, sumada a la alcoholemia, sumada a los toxicológicos, es posible afirmar con certeza de que lo hacía a lo menos en estado de ebriedad y bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Luego, el tercer elemento del manejo en estado de ebriedad causando muerte es que esta conducción haya sido lo que haya generado la muerte. Brevemente, que la víctima falleció, lo acreditamos con su certificado de defunción, que señala, como he señalado al llevar a cabo la descripción de los hechos, fue un traumatismo cerrado de tórax severo, y luego hice toda la descripción de qué implicó ese traumatismo en el cuerpo de la víctima. Este preinforme del Servicio Médico Legal, que corresponde o fue evacuado el 23 de septiembre de 2020, que es un inicio, digamos, a este análisis, que va a corresponder después a la autopsia completa, entiendo, la 125 de 2020. Pero para acreditar la relación causal-manejo bajo condiciones en alcohol y drogas, fundamental es el preinforme que evacúa la CIAT con fecha 22 de septiembre, si no me equivoco, que ellos denominan una minuta informativa de accidente de tránsito y enuncian cuál va a ser su número definitivo, que corresponde al 127A de 2020. Y que indican que la causa basal del accidente es el imputado en un estado de intemperancia alcohólica en grado no determinado y debido a que conduce el móvil a una velocidad no razonable ni prudente con respecto al diseño geométrico de la vía, lo que origina que al ingresar al desarrollo de una curva hacia la derecha pierda el control y maniobrabilidad del móvil, saliendo de la calzada, accediendo a un terreno en desnivel adyacente a la vía, entre paréntesis césped, chocando un arbusto emplazado en el lugar volcánico. Entonces, cuando creemos tener por acreditados los tres elementos para el manejo y en cuanto a la calificación y a la participación de Soto Bravo, voy a comenzar a analizar el segundo delito, que es el 195, inciso tercero de la Ley de Tránsito, que es darse a la fuga. Creemos que también se dan a su respecto estos elementos. Primero, el imputado tenía la obligación de detener su marcha. Se entiende que detener su marcha es quedarse en el lugar de los hechos y no abandonarlo. Fue totalmente el contrario lo que hizo, se fue de ese lugar. El imputado además tiene la obligación de prestar la ayuda posible. No solo no la prestó él, tampoco la solicitó él o a través de un tercero para que socorriera a la víctima, Sara. Y queda claro por un anexo de informe que corresponde al número 1, que es de fecha 25 de septiembre de 2020, evacuado por médicos del Servicio Médico Legal, que concluyen que se informa a la Fiscalía por la naturaleza de las lesiones halladas en el cuerpo al momento del procedimiento médico legal realizado a Sara Tatiana Muñoz Farías, podemos plantear que con socorros médicos oportunos, eficaces e inmediatos, era posible salvar su vida. Es decir, si hubiera prestado auxilio, este desenlace podría haber sido otro, no haber fallecido. Además, el imputado, y por último, la más relevante, era que estaba de dar cuenta del accidente que él mismo había provocado por su estado de manejo en estado de ebriedad y consumo de drogas, no lo hace. Por el contrario del relato mismo que voy a dar después, lo que hace es más bien se preocupó de que en el sitio del suceso no quedara ningún antecedente o elemento probatorio que eventualmente lo vinculara a esta muerte. Eso fue lo más relevante. ¿Y por qué señalo esto?
Primero porque concordemos que el Cerro Condel es un despoblado, a pesar de estar en la ciudad de Curicó, y que en el lugar donde ocurren los hechos no es por ironizar, pero es la punta del cerro, es un lugar donde probablemente la vivienda más cercana está a 1 kilómetro, fácilmente. En los caminos interiores del Cerro Condel, a esa fecha, estaban cerrados al tránsito vehicular y peatonal, en particular ese día y a esa hora, digamos. Y era claro que pudiéndose representar el imputado que era tan difícil este acceso, tanto de personas como de vehículos, en especial dado la hora en que ocurren el hecho, horas de la madrugada, con muy poco o nulo tránsito vehicular, que recibiera un auxilio si no era el que él mismo le podía prestar, considerando además la baja visibilidad, ya bien sea por falta de iluminación o también por lo agreste del lugar. Hay que recordar que ella quedó en una ladera del cerro, en una especie de talud, que no se veía desde el camino accesorio o interior del Cerro Conde. Y al abandonarla, técnicamente la dejó a su suerte. La posibilidad de que fuera encontrada, dado lo que he señalado previamente, para recibir algún tipo de atención médica era muy remota. ¿Qué fue lo que en definitiva sucedió? No recibió la atención médica y falleció. Brevemente, me voy a adelantar un poco a lo que podría señalar la defensa, para no ser tan reiterativo, pero no se dan generalmente las hipótesis que uno plantea cuando alguien dice es que yo me fui del lugar. La más común, la que uno siempre escucha cuando controla o ve estas causas, es que había una cantidad de gente que venía con palos y decía este fue, y lo querían agredir, incluso corría riesgo su vida. No había nadie. Estaba él y la víctima. Así que ese no era un argumento para haberse ido del lugar sin haber prestado ayuda. El otro elemento que uno también podría plantear, que a veces dicen muy comúnmente, oye, es que quedé lesionado, pero no se ve en ningún momento que sus lesiones hayan sido de tal entidad que haya optado por salvar su vida que la de la víctima, porque además eso no, una cosa no excluye a la otra, pero ni siquiera concurrió a un centro de salud a recibir o a pedir algún tipo de atención. Hay que recordar algo que voy a repetir muchas veces. Fue encontrado por personal de la PDI a eso de las 15 horas del día 22 de septiembre, sin haber ido a ningún centro de atención de salud. Y eventualmente también es muy común, lo escuchamos siempre, que se dice, no, es que quedé en un estado de shock y no se me ocurrió hacer nada. Pero ahí nuevamente vienen antecedentes que voy a usar también para discutir en este estado procesal, incluso el 11.9, que es la cooperación sustancial, porque hizo un trabajo de eliminar cosas del sitio del suceso. ¿Cuál es lo más relevante que uno, de sentido común, le dice de inmediato? Está bien, iban los dos con casco. El casco quedó en el lugar y se lo llevó. Se llevó la moto y se llevó todo lo que podía vincularlo. Y dejó a la mujer ahí tendida, a su suerte. Es decir, si estaba tan choqueado, no se ve por qué hace esto de priorizar la propiedad por sobre la vida. También hay un momento y en su declaración, que seguramente la defensa la va a invocar como 11.9, para tratar de sumar, es que dice que tuvo temor porque conducía o no tenía licencia. Es un hecho que nosotros podemos acreditar porque tenemos su hoja de vida del conductor. Y que si llegaba carabinero eventualmente podía tener un problema, hasta detenerlo. Pero esta argumentación se cae porque nosotros hemos tenido acceso a su hoja de vida y el 2018 fue condenado por el juzgado de policía local de Liechtenstein como autor de la falta de la ley de tránsito de conducir vehículos sin haber obtenido licencia, sin perjuicio del 196 de conducir vehículos, etc. ¿Y a qué fue condenado? A una multa y suspensión de licencia. Es decir, este temor a que fuera sorprendido conduciendo sin licencia, más bien parece la excusa, y por eso consideramos que su declaración en sí no es 11.9, porque lo podemos situar por otros elementos en el lugar, más bien a no reconocer derechamente que conducía esta motocicleta bajo estado de ebriedad o bajo efecto de alcohol y drogas. Entonces, eso también lo señalamos. De hecho, insisto, recupera o trata de recuperar la mayor de elementos que estaban en el sitio suceso que lo vincularan, y luego, como digo, no voy a calcular, 3, 4, 5, 6 horas después o más, a las 5 es encontrado por personal de la PDI. Y en ese también otro elemento para discutir el 11 número 9. La lógica, si se hubiera quedado y todo hubiera permitido al esclarecimiento de lo hecho y a la investigación, algo que es obvio, realizar una alcoholemia en un tiempo próximo e inmediato. Porque generalmente se va a producir esta discusión, sí, pero es que tú no tienes alcoholemia. Pero no tenemos alcoholemia en este momento
o un alcotés en este momento por responsabilidad de Carabineros, del Ministerio Público, no, es porque él se retiró del lugar. Pasaba a las 7 de la mañana, pueden decir, y estuvo hasta las 5 en su casa. Y nunca fue su intención presentarse ni a conocer el hecho. Entonces, considerando esto, creemos que se dan, o por acreditado en definitiva, los supuestos materiales de las letras A y B para ambos delitos. Y ahora viene la discusión que creemos es la discusión que es la necesidad de cautela. ¿Por qué creemos que se da la necesidad de cautela? Se da en dos vertientes, que son obvias, que es peligro para la seguridad de la sociedad, basado claramente en la gravedad de la pena asignada a los delitos, primero, y luego en el número de los delitos, que son dos. Es imposible subsumir un manejo causando muerte con uno de darse la fuga. Son figuras totalmente separadas, que se configuran por separado, teniendo presente además que ambas recibieron modificación de ley Emilia, que es un punto que trataré, o me referiré después. Entonces, ¿por qué es relevante la gravedad de la pena y más bien las penas asignadas? Porque la conducción en estado de ebriedad, bajo los efectos de sustancias o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, desde que se estableció las modificaciones por ley Emilia, tiene un marco penal, primero respecto al manejo en estado de ebriedad en abstracto, que es de presidio menor en su grado máximo, es decir, 3 años y un día, como todos lo sabemos, a un presidio mayor en su grado máximo, 10 años, tiene 2 grados. Pero la forma de determinar la pena, también lo sabemos, es de acuerdo a un marco rígido. ¿Qué significa esto? Que incluso concurriendo 2 o más atenuantes sin ningún agravante, conforme lo dispone el artículo 196 bis de la Ley de Tránsito, el tribunal no puede imponer una pena menor al marco fijado por la ley. Y en este caso, en ningún caso, el marco puede bajar de los 3 años y un día. Ese es el marco. Respecto al delito de darse la fuga, ocurre exactamente lo mismo. El marco penal tiene solo un grado, porque va de los 3 años y un día a los 5. Pero también la forma de determinarlo es en base a un marco rígido, establecido también en el inciso final del artículo 195, que lo remite al 196 bis. Es decir, puede tener muchas atenuantes y no contar con agravantes, pero el marco y la pena en ningún caso puede ser inferior a 3 años y un día. Esto es relevante, lo voy a analizar cuando pase a la otra causal, que es que en definitiva en ningún caso podría ser condenado a menos de 2 penas de 3 años y 3 años y un día, 3 años y un día, y por lo que voy a señalar después, estas penas deberían ser cumplidas efectivas sin derecho a formas de cumplimiento alternativo. Y ahora me voy a acercar un poco de la causal de peligro de fuga. Yo también lo fundo en ello porque en definitiva el hecho de que de estos marcos rígidos y estas penas aplicables no sea posible la obtención de una forma de cumplimiento alternativo es una señal clara de que podría darse la fuga. Pero más que eso, yo creo que lo que al sentido común salta, el darse a la fuga aparece con una claridad en el mismo actuar precedente o previo del imputado, que es darse a la fuga del sitio del suceso y no dar cuenta del hecho, tratar de evitar que quedara evidencia en el lugar y desaparecer. Es la mejor prueba de que, en definitiva, de quedar libre y con amenaza de una pena que cumplir efectiva, podría no comparecer al acto del procedimiento, en particular una sentencia que lo condenara a una pena efectiva. Ahora, jurídicamente, el inciso final del artículo 195 establece que el delito de darse a la fuga, que es el que estamos invocando, causando la muerte, en este caso con resultado de muerte, en el inciso tercero, se impondrá conjuntamente con la manejo en estado de ebriedad causando muerte, de acuerdo al artículo 74. Y aquí volvemos, sin ser reiterativo, en el mejor de los escenarios, el imputado tendría que aplicársele 2 penas de 3 años y un día, y 3 años y un día, lo que harían 6 años, 2 días. Y tampoco respecto al manejo con darse a la fuga, se aplica el inciso primero del artículo 196 ter en relación a la ley 18.216, es decir, que suspende tanto el manejo causando muerte como el darse a la fuga del inciso tercero por a lo menos un año. Esta es la ley, el efecto más conocido de la ley Emilia, que debe cumplir a lo menos un año, efectivamente. Y eso significa que, teniendo los dos delitos, esta aplicación de esta inciso primero del 196 ter, estos deberían ser 2 años de cumplimiento, sí o sí, en suspendiendo el otorgamiento de cualquier beneficio alternativo. Dado todo lo anterior, creemos que se da en este estadio procesal, en que es iniciario, en que de esta audiencia no va a salir ni una sentencia
condenatoria, sino que se dan los esbozos de que hay antecedentes serios para acreditar participación y calificación jurídica, la prisión preventiva no aparece bajo ningún punto como desproporcionada o que no esté ajustada a derecho. Eso es lo que puedo señalar por el momento, su señor. Bien, abogada de la víctima. Gracias, magistrado. Sí, efectivamente, coincidimos con lo manifestado por el Ministerio Público. Creemos que hay aquí una suerte de desprecio por el apoyo a la ayuda a la víctima y en respeto a aquello y en consideración a la posible condena que eventualmente se pudiera recibir en estos hechos, evidentemente la prisión preventiva no parece en absoluto desproporcionada. Nos sumamos a lo manifestado por el Ministerio Público. Señor defensor. Gracias, señoría. Por nuestra parte, evidentemente, nos vamos a oponer a la medida cautelar planteada por el Ministerio Público. Voy a hacer cargo, tal como lo dice el Ministerio Público, siguiendo la misma lógica del colega Novoa, partiendo por el tema del manejo en estado de ebriedad. Respecto al manejo en estado de ebriedad, como, bueno, la ley de tránsito y sobre el reglamento exigen magistrados para poder tipificar el delito, para poder por lo menos justificarlo, la existencia de un alcotest o, en este caso, la prueba que acredite el consumo de alcohol, lo cual acá no existe. Entonces, malamente se puede hablar de un manejo en estado de ebriedad sin tener la graduación, por lo menos, porque puede ser bajo la influencia. No se puede hacer una proyección siquiera, magistrado, por lo tanto, evidentemente, no está justificada la letra A del artículo 140 en el sentido de poder, por lo menos, acreditar o bajo la influencia o el estado de ebriedad. No tiene ni siquiera un índice 0,1. Ni tampoco en este caso consumo de droga. Por lo tanto, a lo más estaríamos ante un cuasi delito del artículo 490 del Código Penal. Además, su señoría, conforme al principio incluso se señaló, existe acá, además del informe del médico legista que establece que las lesiones son producto de un arrastre por producto de un accidente, cuando el informe de la CIA concluye, señoría, dice que se efectuó una inspección ocular minuciosa en el lugar de los hechos, lograron apreciar que uno de los arbustos mantenían indicios de impacto, dice, propios de un accidente en el tránsito, como también la existencia de una huella de arrastre y restos de plástico de color negro pertenecientes a un casco de seguridad. Es el relato que en este caso incluso señaló mi representado. Por lo tanto, y en base a eso, en el mismo informe. Entonces, el manejo en este caso, magistrado, tal como se ha señalado por el Ministerio Público, existe, pero no puede acreditar, no está en condiciones el Ministerio Público de señalar, en este caso específico, de que pueda dar por probado, porque tal como lo exige tanto la doctrina como la jurisprudencia, para decretar la prisión preventiva en base a presunciones, porque aquí el manejo en esta autoridad está en base a presunciones. Dice, tal como lo dicen los autores Cristian Aguilar Aranela, dice, se deben fundar en hechos reales y probados, y no en otras presunciones, sean estas legales o judiciales. Aquí no hay ninguna presunción, tampoco responsabilidad, incluso legal, que permita establecer el manejo en estado en ebriedad o bajo la influencia, en este caso, magistrado. Y no basta con que unas personas, no sé, 8 o 10 horas antes, hayan dicho que habían tomado cerveza algunos, y otros, sobre todo las mujeres, digamos, clonazepam. No basta eso para poder acreditar en este caso un manejo de estado de ebriedad bajo influencia de drogas. Necesitamos cualquier tipo de pericia científica. En un juicio oral esto no pasaría el filtro, o sea, y reitero, puede ser bajo la influencia. Por lo tanto, no existirían los elementos para justificar en este caso la letra E del artículo 140, ¿ya? Es decir, el manejo de estado de ebriedad. Respecto del otro ilícito, su señoría, sí, efectivamente, respecto a ese, digamos, no hay cuestión, en el sentido de que efectivamente en base a la misma declaración Sebastián Soto sin su abogado, pero él cooperó, digamos, y en base a eso se hace el informe CIAT, y él mismo proporciona, su señoría, los elementos, su ropa, toda destrozada, él tiene también tiene fracturado un tobillo, su pierna derecha también, producto del accidente. Pero discrepo del Ministerio Público en varias cosas. En primer lugar, respecto de si corresponderían beneficios respecto de ese otro delito, digamos, que estaría más justificado. Y si su señoría me permite,
De hecho, digamos, tengo acá un proyecto de ley que pretende modificar la ley Emilia, puesto que la aplicación del artículo 196 ter se hace también, magistrado, a las personas que se niegan a realizarse la alcoholemia. Es decir, una persona sobria, según el Ministerio Público, por negarse a hacer la alcoholemia tendría que estar 1 año preso. Entonces, ¿qué es lo que ha resuelto? Bueno, nosotros llevamos años tramitando y sabemos que en estos casos sí se da beneficio. Y si me permite leer brevemente, porque es muy buena la presentación del proyecto, que da cuenta de los problemas de esta ley, magistrado, que es absolutamente desproporcionada, y que en el fondo los jueces, y hay fallos ya que están, en todos los casos dan beneficio de libertad vigilada, por ejemplo, en el delito de huir del lugar. Brevemente, señora, respecto de esta propuesta, tal es señalar que la actual redacción de las normas no es clara en cuanto a la inclusión de los tipos penales a las reglas de determinación especiales creadas a propósito de la ley 20.770, o sea, la ley Emilia. Dice, sin embargo, los artículos referidos no hacen alusión alguna a la forma en que deberán ser aplicados respecto a los delitos ya referidos anteriormente. ¿Por qué dice la forma? Porque la norma del 195 se remite, dice, para la determinación de la pena, artículo 196 ter. Y la determinación de la pena, como bien lo saben, por eso lo está reconociendo el legislador, que está mal redactado, se refiere a cómo llegamos a una determinada pena, así, atenuante, agravante, etc. Y no a la forma como se cumple la pena. Eso no está regulado en el artículo 196 ter, que impide los beneficios. Entonces se presta para las desproporciones que acaba de señalar, que una persona sobria que se niega al final, y tienen que hacerlo a la fuerza, por ejemplo, y lo condenan por no negarse también, porque se aplica esta misma norma, a hacerse la prueba de alcoholemia, debería estar preso 1 año, y los jueces lo han tenido que morigerar. Y dice, magistrado, dice, a modo de referencia y en el sentido expuesto, encontramos los razonamientos que fundamentaron el fallo dictaminado, por ejemplo, en el Tribunal Oral en lo Penal de Santa Cruz de fecha 16 de junio del presente año, en el caso del atropello y muerte de doña María Loreto Ortiz Devia, en el contexto del delito de incumplimiento de detener la marcha y prestar ayuda posible y dar cuenta a la autoridad en el caso de participación en accidentes en donde se verifiquen lesiones graves, gravísimas o muerte. Y dice, en el caso del comento, el Tribunal en lo Penal de Santa Cruz condenó al individuo de iniciales MABQ a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, en calidad de autor del delito de extradición en el artículo 195, inciso segundo de la ley 18.290, toda vez que el acusado, luego de acontecido el accidente con el resultado indicado, no se detuvo y huyó del lugar, sin prestar ayuda a la víctima y sin dar cuenta a la autoridad más próxima del lugar, estando a tan solo 2 cuadras de Carabineros, inclusive de reviso a algún transeúnte que estuviera próximo al sitio. Y al momento del debate, dice magistrado, en la determinación de la pena y en su forma de cumplimiento, se tuvo en cuenta que el fiscal no se opuso al otorgamiento de la pena sustitutiva de la libertad vigilada intensiva, decía la que adhirió obviamente la defensa. Sin embargo, dice, llegada a la hora de decidir sobre si procedería o no la aplicación del artículo 196 ter y en consecuencia la suspensión del cumplimiento de la pena alternativa y el cumplimiento efectivo por el periodo de 1 año, el razonamiento fue el siguiente, y ese es el fallo. Respecto a la petición de la Fiscalía de que la pena sustitutiva se suspendiera por 1 año, dice, el fiscal planteó referirse a la posibilidad del cumplimiento alternativo señalado, que era aplicable en el caso por expresa remisión del artículo, el que está señalando en este caso el colega Novoa. Pero ¿qué resolvió el magistrado? Dice que los magistrados en este caso, se resultaría, dice, apreció que el razonamiento del fiscal no era correcto, pues si bien el aludido artículo 195 se remite al artículo 196 ter, esa norma se remite a su vez al artículo 196, inciso tercero, que regula la forma de sanción de delito de conducción en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas con resultado de lesiones gravísimas o muerte de una persona, lo que obliga a efectuar una interpretación armónica de las mismas, dice, pues claramente la primera norma abarca la posibilidad de que la condición haya provocado tal resultado en el marco de aquel delito. Pero también si el hecho constituye un cuasi delito o un mero accidente no imputable al conductor. Parece decididamente dice injusto que se imponga la misma sanción al conductor que huye del lugar sin cumplir sus obligaciones luego de haber cometido el aludido hecho punible, que a aquel que conduciendo participó en un accidente de tránsito con ese lamentable resultado, pero sin haberse encontrado ebrio ni drogado y ni siquiera incurre en culpa. Entonces, la aplicación de esta norma, su señoría, en este caso particular, se ha dado para interpretación, ha tenido que estar más redactada, porque no es lo mismo determinación de pena que forma de cumplimiento. Además, su señoría, en este caso particular, y esto está en el proyecto que pretende modificar y corregir la ley Emilia, puesto que está muy mal redactada en esa parte, da cuenta que en definitiva, por ejemplo, se tuvo que conceder los beneficios a esta persona, y así se ha tenido que hacer, porque si no,
no habría que aplicarle beneficio, por ejemplo, a la persona que se niega también a hacerse la prueba Intoxicación. Y finalmente, en el mismo proyecto modificatorio, magistrado dice: finalmente es importante tomar en consideración el fallo emitido por el Tribunal Constitucional en adelante, el TC, en fecha 13 de diciembre del año 2016, en causa 2983 de 2016, en el contexto del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sometido a su conocimiento referido a los artículos 195 y 195 bis y 196 ter, introducido en la Ley de Tránsito por la Ley Emilia. Y en dicho fallo, magistrados declaran inconstitucional dicha normativa, fallos que además han sido ya reiterados también por parte del Tribunal Constitucional en la causa 7606 del año 2019, atendido esta falta de claridad y esta desproporción que en este caso particular implica dicha norma. Y en la práctica los jueces han optado por otorgar beneficio, en este caso magistrado, puesto que no es conforme a texto y conforme a lógica y a sentido, digamos, interpretativo correcto, justicia material, como se dice. En este caso no se le puede impedir a una persona que cumple los requisitos legales de la ley 2016 otorgarle beneficio. Respecto en este caso de la cooperación que el Ministerio Público ha atacado tanto, el magistrado, mi representado, reitero, no solo declaró. De hecho, al principio se habló, magistrado, aquí de una violación, con homicidio, etcétera, y el relato de mi representado coincide plenamente al final, y él facilitó los medios para así su ropa, etcétera, su examen, etcétera, su familia ayudó también para desvirtuar ese hecho. Y solamente estamos ante, en este caso, magistrado, la muerte de una persona en un accidente, un cuasi delito. Ahora, no prestó auxilio en su minuto, eso, digamos, lo señaló, pero eso no le impediría, en este caso, magistrado, uno, tener dos atenuantes, sin perjuicio del marco rígido, digamos, que tiene irreprochable conducta. Es un joven que en su extracto de filiación, que me imagino el Ministerio Público así también lo tiene, puesto que me proporcionó la carpeta, no tiene ninguna condena, por lo menos en materia penal. Es un joven que, tal como la otra joven, andaban los dos carreteando, magistrado, y se produce este lamentable accidente, muy lamentable para cualquiera. O sea, y los dos, debo señalarlo, magistrado, los dos jóvenes son padres, la señorita era mamá soltera y él también es papá soltero, o sea, es padre de uno. Entonces, en este caso particular, magistrado, también hay que entender ese contexto. Y además entendemos en este caso, magistrado, que el Ministerio Público dice: no, es que también aquí hay un peligro de fuga. A ver, quien se fuga, magistrado, no se va para su casa. O sea, el que se fuga se va a un lugar donde no es ubicable. Y esta persona fue ubicada inmediatamente y declaró inmediatamente y renunció a su derecho. Por lo tanto, entendemos que perfectamente en este caso, magistrado, incluso magistrado, si estimase no acoger digamos, la tesis del Ministerio Público de que existe el delito, en este caso, o cuasi delito en este caso, perfectamente se puede quedar una medida cautelar distinta, que puede ser un arresto domiciliario, puesto que hay que esperar que lleguen los informes, que en definitiva, y si lo descartan al final, magistrado, si le encuentran cero droga, cero alcohol, ¿qué va a pasar? Entonces, porque eso requiere una prueba científica, y esa prueba científica en este momento no la tenemos. Y reitero, respecto de huir del lugar, le corresponde beneficio, y así lo estableció no solo, y lo está reconociendo los pocos legisladores que van a tener que modificar esa norma, puesto que todos los jueces han tenido que otorgar beneficios, puesto que es desproporcionado, además. Y tercero, magistrado, respecto a que el Ministerio Público dice que serían 2 años de este caso, de suspensión de la pena sustitutiva. Eso no es así. La norma habla de 1 año. Y segundo, magistrado, como bien lo sabe el Ministerio Público, en este caso particular, en ningún caso tampoco se pueden acumular las penas, puesto que la misma ley de tránsito dice que deben ser sancionadas y juzgadas separadamente. Es decir, no se pueden sumar. De hecho, perfectamente, si es que en algún futuro el Ministerio Público logra acreditar de que hay alcohol y de que hay droga, y hace una proyección al momento en que ocurrió el hecho, cuestión que dudo en este minuto, podrá hablar de manejo de estabilidad y podrá decir ahí ya, sustituida, suspendida. Pero en este minuto no lo tiene. ¿Y qué tiene? El huir del lugar o no prestar auxilio. Pero ese delito da para beneficio de la ley 18.16 y mi representado cumple de sobra, magistrado, con todos los beneficios. Tiene arraigo, habido en su domicilio, declaró, cooperó, entregó todas las especies. Y además, en este caso particular, magistrado, el informe de la CIAT y el informe del Servicio Médico Legal dan cuenta de que coincide su relato con todo lo por ello hallado, en definitiva,
y en el desbarranco que se ocurre incluso ahí en el Cerro Cóndor. Por lo tanto, magistrado, al no haber alcoholemia y en este caso solamente existir un hecho y estar en duda del otro, que puede ser incluso, reitero, un delito distinto, como puede ser un cuasi delito, incluso bajo la influencia, entendemos que resultaría desproporcionado en esta etapa tan inicial y careciendo de los medios científicos para acreditar el manejo de estabilidad por parte del Ministerio Público, acoger una medida cautelar tan gravosa como es la prisión preventiva respecto, reitero, de una persona con irreprochable conducta anterior, joven todavía, con familia, y que cooperó desde el primer minuto. De hecho, él se iba a presentar antes, pero por decisión familiar en ese minuto no se presentó, pero él y siempre su ánimo fue cooperar, renunció a su abogado, incluso magistrado, para poder declarar en ese minuto. Por lo tanto, creo que hay elementos de sobra que aseguran la comparecencia. A un subsidio, magistrado, si estimase que hay un peligro de fuga, como dice el Ministerio Público, fijar una fianza de mi representado para asegurar la comparecencia, sea cual sea en definitiva los resultados de los test de sanguíneos que él prestó, que se le tomó sangre en definitiva, para efectos de poder en este caso asegurar solamente los fines del procedimiento y obviamente realizar, determinar una labor investigativa que en este caso solamente esperaría dicho informe. Eso es parte de esta defensa. ¿Fiscalía, algo más? Sí, sobre los puntos. Primero, habla de presunciones. El 140 letra A habla de antecedentes. Y el 297 del Código Procesal Penal habla de libertad de prueba. En estos momentos, lo que tenemos son antecedentes suficientes. Declaración de dos partícipes en el hecho, la declaración de la madre del imputado, y eso es lo que al momento hay. Y vuelvo al punto inicial. No hay alcoholemia más próxima en el tiempo por un hecho claro, imputable al imputado. Está aprovechándose un acto propio, en definitiva, que es lo que está planteando su defensa. Luego, atacándolo del proyecto de ley. Es un proyecto de ley y además tiene un pequeño detalle. Siempre habló del 195 inciso segundo y aquí este caso es el inciso tercero, es causando la muerte. Luego dice esto de que parece que un sobrio que se niega podría estar un año. Nos vamos un poco de la discusión, pero vamos al fondo también. En definitiva, lo que se ha planteado siempre en el Tribunal Constitucional es que supuestamente la alcoholemia vulneraría el principio de derecho a guardar silencio o autoincriminarse. Todas esas veces han sido rechazadas cuando se ha alegado contra esa norma. De todas maneras, incluso de la declaración del imputado se levantó punto de nulidad, dijo que se habían vulnerado sus derechos, siendo que a lo mismo que la carátula que da el defensor de violación, homicidio, no hace más que confirmar que el Ministerio Público es objetivo y se atiene a lo que en esta etapa procesal mantiene. Otro elemento curioso, ¿quién se quiere fugar se va para su casa? Es que él no dejó su carnet de identidad en el sitio de suceso para que lo fueran a buscar a su casa. Él se llevó todo. Él contaba con que no iba a ser vinculado al sitio del suceso. Por eso, cuando se dice como irónicamente, ¿pero quién se va a su casa? Es porque él pensó que no lo iban a vincular al sitio del suceso. Y no lo vincularon al sitio del suceso y a la muerte de la joven y a su manejo por él, sino que fueron por sus amigos, por sus testigos o por otras personas. Y con esto termino, señoría. Se habla mucho del proyecto de ley, se cita un fallo. El Tribunal Constitucional sobre este punto no está conteste como lo señala la defensa. Yo, por ejemplo, tengo una sentencia que es mucho más actual que la que tiene él, que es del Tribunal Constitucional, el 5414 de 2019, que corresponde al 20 de agosto de 2018, en el que por haberse reunido, o por no haberse reunido el quórum exigido por el artículo 93, inciso primero, señala del número 6 de la Constitución, se rechaza el requerimiento en lo concerniente al artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte de la ley 18.290 y se rechaza el reproche de los artículos 195, inciso segundo y tercero, y 196 ter, incluso segundo de la ley 18.219. Y aquí me voy a ir al terreno local. No voy a citar un fallo más del Tribunal Constitucional, pero me voy a los dos últimos fallos del Tribunal Oral en lo Penal de Curicó, más recientes. Tengo el último, que es de 25 de septiembre de 2020, en la causa RIP 60, en que el colega Julio Herrera fue abogado defensor. El Tribunal Penal condenó a un sujeto por manejo en estado de ebriedad causando muerte a 6 años y 195 inciso tercero, es decir, darse a la fuga por 3 años y 1 día. Tenía una sola atenuante, 11 número 9, que era haber cooperado, que el cooperarse fue prácticamente haber dicho que estaba ahí, a pesar de todos los cuestionamientos que hubo al respecto. Y el fallo anterior del Tribunal Penal en lo penal de Curicó era la causa 131-2019, que es de 27 de noviembre de 2019, y que también es muy potente, porque en esta condenó a un sujeto reconociéndole 11 número 6 y 11 número 9 al manejo en estado de ebriedad 3 años y 1 día, y al 195 y 0 3 años y 1 día. Y no le dio beneficios, y como bien señala, tuvo que cumplir efectivos 6 años, 2 días, porque efectivamente el inciso final del artículo sexto de la ley 18.216 señala que las penas no se van a sumar, tienen que aplicarse
por separadas. Es decir, actualmente con los antecedentes que hay, la probabilidad de que tenga que cumplir una pena efectiva no es descabellada ni desproporcional a lo que existe, digamos. Así que, dado lo anterior, mantengo mis... y debo señalar además que en la 131/2019, el abogado defensor fue al Tribunal Constitucional y rechazó la aplicación en particular de estas normas. Así que cuando alguien dice que está sumamente un criterio del Tribunal Constitucional claro en el punto, no es así. Y lo que son proyectos a modificar, solo son proyectos a modificar. Gracias. Bien, abogada de la víctima, ¿algo más? Los magistrados, no hay alegación. Finalmente, defensa. Gracias, Sonia. A ver, respecto de lo que plantea el Ministerio Público, si me dice en este caso que sostiene el manejo en base a antecedentes, digamos, porque él habla de presunciones. A ver, ¿cuál es la prueba más importante para el manejo de estabilidad para hacer la graduación? ¿La tenemos? ¿Hay algún alcotés? ¿Hay algún elemento de ese tipo? No lo hay. Entonces, el Ministerio Público pretende dar por acreditado un hecho que no tiene el elemento base, que la misma ley lo exige, si ese es el problema. Ese es el problema. Respecto, magistrado, del otro delito, reitero, el proyecto habla claramente del 195 inciso tercero, por lo tanto no ponga palabras que está claramente, se quiere modificar, porque lo está extendiendo a las personas que no quieren hacerse la alcoholemia y que después resultan que son sobrios. Entonces, meter a preso a una persona por eso resulta desproporcionado. Además, está mal redactado, puesto que habla de determinación de la pena, no de la forma de cumplimiento, en este caso la remisión que hace también la norma del 195. Y respecto al caso que está el Ministerio Público, ahí estamos hablando de una persona reincidente, magistrado, no de una persona joven con irreprochable conducta anterior, no de una persona que cooperó desde el principio, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente, magistrado, es una situación totalmente distinta y además teniendo una condena anterior, aunque toda pena de 3 y 1 es efectiva, por lo tanto, es una discusión estéril. Aquí estamos hablando, magistrado, de tres penas que parten en 3 y 1 incluso, pero dan derecho a libertad vigilada. Y veremos lo que dice el Tribunal Constitucional. Yo tengo el último fallo que es la 7606 del año 2019, de 17 de diciembre del año 2019. Lo puedo conseguir más porque el debate está en el Tribunal Constitucional. Pero el Ministerio Público no puede presumir elementos que no, y no puede extender, en este caso, la privación de beneficio a aplicación práctica, incluso en Curicó, magistrado, se le ha dado beneficio a las personas, sobre todo cuando tienen irreprochable conducta anterior, porque no tienen contacto criminoso, y no olvidamos que son delitos no dolosos, magistrado, si eso es lo peor, son de peligro. Por lo tanto, evidentemente, magistrado, que en este caso resultaría desproporcionado aplicar una medida tan gravosa, además que se le acusó al principio de lo peor, pues, magistrado. Entonces, evidentemente que este joven, yo creo que perfectamente puede dejar ser dejado con medidas cautelares distintas para asegurar en este caso los resultados de la investigación y los fines del procedimiento solamente. Puede ser incluso un arresto domiciliario. Por lo tanto, entendemos que en este caso particular no está acreditado los hechos que el Ministerio Público señala, y segundo, magistrado, no hay necesidad de cautela, puesto que tiene derecho a beneficio, reitero, ha cooperado, tiene irreprochable conducta, que eso es lo más importante y que ha sido relevante en los fallos del Tribunal Constitucional. Cuando la persona tiene irreprochable, ellos lo piden 2 veces, magistrado, para, en este caso, mantener una norma que es totalmente inconstitucional y está mal, poco clara, como los mismos congresistas lo dicen, poco clara, y está siendo aplicada, reitero, con justicia material. Es decir, se está otorgando la libertad vigilada en ese tipo de figuras. Gracias, magistrado. Bien, se declara cerrado el debate respecto de la petición que ha planteado el Ministerio Público, a la cual se ha sumado la abogada de la víctima de decretar la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado presente en esta audiencia. Se tomará en consideración para resolver lo expuesto por los intervinientes en esta audiencia, lo dispuesto en los artículos 139 y siguientes del Código Procesal Penal, 195 y siguientes de la Ley de Tránsito, y en especial consideración. En primer lugar, en cuanto al presupuesto de la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es la existencia de antecedentes que justifican la existencia de los delitos que se investigan. El Ministerio Público ha formalizado investigación el día de hoy por 2 delitos: un manejo en estado de ebriedad causando muerte y el delito de
huir del lugar de los hechos o darse a la fuga del lugar de los hechos. Respecto del primer ilícito, nos ha indicado la Fiscalía que existirían antecedentes en orden a la conducción en razón de las declaraciones de testigos, las grabaciones de cámaras de seguridad, tanto privadas como públicas, en las cuales se verifica que el imputado efectivamente el día de los hechos iba conduciendo esta motocicleta junto a la víctima y deciden ir hasta el Cerro Condel de la ciudad de Curicó. Y en ese sentido existe ese antecedente que suficiente para acreditar esa conducción. En cuanto a si el imputado lo hacía bajo los efectos del alcohol o de las drogas, nos ha indicado la Fiscalía que existen testimonios tanto de la madre del imputado como de otros testigos que estuvieron compartiendo, tanto con víctima como con imputado, que dan cuenta efectivamente de este consumo de sustancias previas a esta conducción. En ese sentido, la letra A del artículo 140 lo que solicita es que existen antecedentes que justifican la existencia de esta conducción bajo esas circunstancias. La defensa, por otra parte, nos ha señalado que no existe un alcotés o un informe que dé cuenta de esa conducción. Y en ese punto es claro hacer presente que las muestras de sangre solo se pudieron obtener una vez que el imputado, luego de que se inició este procedimiento y que fue prestó declaración ante funcionarios policiales, se procede a aquello. Y, por tanto, la Fiscalía muy bien achaca que estos antecedentes o estas muestras no se pudieron obtener en su momento precisamente por la actitud del imputado, quien huyó del lugar de los hechos. En este estadio procesal, los antecedentes que ha aportado la Fiscalía de estas declaraciones de estos testigos se estiman como antecedentes que justifican esta existencia y el resultado de muerte está dado claramente por el informe de autopsia que da cuenta de la causa de muerte de la víctima que se produjo en el Cerro Condel de la ciudad de Curicó, producto de haber salido de esta maniobra que se realiza por parte del imputado en las laderas del Cerro Condel y luego ella se encuentra en una ladera de este cerro, producto entonces de esta maniobra que se habría realizado por parte del imputado. Se indica en este informe de la CIEP una causa basal probable de este accidente y que es concordante y que también debe considerarse como un antecedente que justifica la existencia de este ilícito. No solo el hecho de que no contemos con un alcotés, como lo exige la defensa, nos haría pensar que eventualmente estamos en presencia de un cuasi delito de homicidio, sino que este cúmulo de antecedentes que también se han aportado se estiman como suficientes para considerar la existencia del ilícito por el cual se ha formalizado causa el día de hoy. En primer término. También ha formalizado investigación la Fiscalía por el delito de darse a la fuga, y en ese sentido los antecedentes que se han aportado son concordantes también con esta declaración que desde luego presta después el imputado y demás antecedentes que ha expuesto la Fiscalía. Llama la atención al tribunal el hecho de que se ha informado por parte de los funcionarios que han realizado el informe de autopsia, que dan cuenta de que eventualmente era posible que el resultado de muerte no se produjera habiéndose adoptado socorros oportunos que por supuesto no se pudieron brindar a la víctima precisamente por la actitud del imputado, quien huyó del lugar de los hechos, no llamando a funcionarios policiales, no solicitando ningún tipo de ayuda para la víctima que se encontraba producto de ese accidente en ese estado y tomando también en consideración que dado el lugar en que ocurrieron los hechos, el Cerro Condel de la ciudad de Curicó, el lugar de noche despoblado y que no era fácilmente posible que en algunos momentos breves pudiera otra persona haber quizás brindado esa atención a la víctima, quien finalmente muere debido también a estas lesiones y la carencia de socorros oportunos. Estima el tribunal que estos antecedentes también son, que se han aportado por parte de la Fiscalía, son más que suficientes para justificar la existencia también de este otro ilícito. En cuanto al presupuesto de la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es antecedentes que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en este delito como autor,
Estos también derivan de la investigación que ha realizado el Ministerio Público, las declaraciones que se han tomado a testigos, la propia declaración del imputado, el hecho de que se pudo verificar que tanto su motocicleta presentaba daños, en el lugar de los hechos también se encontraron restos o rastros de este accidente. El imputado también nos ha señalado, la Fiscalía realizó o recogió cascos del lugar, y también recogió su moto, tuvo la precaución de hacerlo, y también estos antecedentes luego se indican que se habrían encontrado en el domicilio del imputado. Se indica que esta moto luego también tenía esos daños, conforme lo ha reseñado el órgano persecutor. Así las cosas, se estima que se encuentran tanto cumplidos los presupuestos de la letra A como de la letra B, el artículo 140, presupuestos materiales, respecto de la medida cautelar que se ha solicitado. En cuanto a letra C, necesidad de cautela, la Fiscalía ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva en atención a el peligro para la seguridad de la sociedad, en atención a la gravedad de la pena asignada a los delitos que se le imputa y el número de los mismos. Efectivamente, se trata de 2 ilícitos. La pena mínima que tienen asignado estos ilícitos es una pena de 3 años y un día. La defensa, por su parte, nos ha señalado que existen numerosos casos en los cuales se ha recurrido al Tribunal Constitucional, donde se ha declarado la inaplicabilidad de la disposición que implica la suspensión del otorgamiento de una pena sustitutiva, o más bien cumplimiento efectivo durante un año respecto de estos ilícitos. En este estadio procesal es una proyección que muy bien podría hacerse, al igual que un control de convencionalidad. Nos señala además la defensa que existe un proyecto de ley para efectos de modificar la ley Emilia en ese sentido. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que resolver con la legislación que en este momento está vigente, es aplicable, y que también supone entonces la existencia de este peligro para la seguridad de la sociedad, porque las penas que trae aparejado ambos ilícitos son penas aflictivas, y que de imponerse en estos antecedentes, la legislación aplicable indica que deben cumplirse de la manera ya señalada, esto es, sin el otorgamiento de una pena sustitutiva, a lo menos en una parte de tiempo del cumplimiento de la misma. Además, se ha indicado por parte de la Fiscalía que existe un eventual peligro de fuga relacionado también con el cumplimiento efectivo y con el actual precedente. Y esto también llama la atención, porque sin duda nos ha señalado la defensa que el imputado ha prestado declaración y ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos, pero esta colaboración se produce en un momento donde existen factores que precisamente implican que este imputado ha eludido o ha impedido que se realice, por ejemplo, un examen a tiempo como el examen de alcoholemia. Nos ha indicado la defensa que su representado, por ejemplo, presentaría una fractura en un tobillo, fractura que, por supuesto, él quizás no quiso atenderse en su momento, porque sin duda recurrir a un centro de salud implicaba precisamente poder tomar una muestra de alcoholemia a tiempo. Esas son cuestiones que sin duda dan cuenta de una actitud del imputado más bien de resguardarse y tratar de deslindarse de una responsabilidad en su momento, que después, con los otros antecedentes que se pudieron obtener, declaración de otras personas, se pudo finalmente saber que era el imputado quien había subido con la víctima al cerro en esta motocicleta, produciéndose luego después este desenlace fatal. Estima de esta manera entonces que se cumple también con este presupuesto, letra C, constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad en atención a la gravedad de la pena asignada a los delitos que se le imputa, el número de los mismos y también un eventual peligro de fuga. Así las cosas, el tribunal acoge la petición de la Fiscalía, decreta la prisión preventiva del imputado presente en esta audiencia y ordena su ingreso en tal calidad al centro que se determine por parte de Gendarmería. Actualmente se ha informado que se encuentra en un centro de Gendarmería que sería el CCP de Cauquenes, conforme también se puede verificar también de este Zoom. El ingreso entonces se mantendrá en ese centro de cumplimiento, a menos que se indique otra cosa por parte de la defensa. Sería Bien.
¿Mm? Que se le mantenga ya por ahora. Bien, se Señoría, tendrá entonces el ingreso en ese centro. Señor fiscal. y tengo una solicitud de una autorización judicial de incautación, su señoría, que dice relación con la moto marca Honda modelo G150, año 2017, que es placa patente única FIW 041, que está inscrita a nombre del imputado, en este caso por personal de Carabineros, se encontraría en su domicilio, y la fundamentación, primero, es porque el artículo 195, inciso tercero, señala que se establece el comiso del vehículo en que se ha cometido el delito. Puedo acreditar con su inscripción de que está a nombre esta moto de Sebastián Antonio Soto Bravo. Y también otro factor, o el segundo argumento también es de objetividad, que eventualmente esta moto podría ser necesaria para llevar a cabo pericias tales como una eventual reconstitución de escena, que no es algo tan difícil que por el fiscal especializado en estas materias pueda ocurrir. Entonces, por eso solicito se me autorice esta incautación, dados esos dos argumentos, uno jurídico y otro de hecho. ¿Lo que señalar respecto a este punto, abogada de la víctima? No, magistrado. Nada que... Abogado defensor. La defensa se va a poner, magistrado atendió que se le sacaron fotografía a la moto y la misma familia la puso a disposición. Por lo tanto, por lo menos en esta etapa procesal, no es necesario decretar una incautación. Y además que sin perjuicio, la norma dice sin perjuicio los derechos que puedan alegar otras personas. Por lo tanto, como está en poder de la familia, magistrado, resultaría además inoficioso resolver este punto. De hecho, en el fallo que cita el Ministerio Público, está ejecutoria, no se quitó la incautación por lo mismo, porque esto es un tema que incluso se puede resolver en sede civil. Y además, magistrado, es necesario por el deterioro que ello implica normalmente en este tipo de vehículos, lo cual prefiero que se resuelva al final, magistrado, una vez que se dicte cualquier sentencia en este caso. Bien, el tribunal respecto de la incautación, Señoría, efectivamente... ¿puedo sí. exhibir el certificado? Está, porque el fallo siempre en la discusión es cuando está a nombre de otro, de un tercero, que no puede ejercer derecho en el juicio. Pero entiendo que eso no lo ha alegado la defensa, que en cuanto a que la propiedad es del imputado de este vehículo. Bien, el tribunal entonces tomará en consideración para resolver respecto de esta incautación, que se trata de precisamente el vehículo en el cual se habría desplazado el imputado el día de haber ocurrido los hechos de esta causa. Ese vehículo eventualmente podría ser objeto de la pena de comiso y nos ha indicado la Fiscalía que eventualmente podría servir para efectos de realizar diligencias de investigación, como sería eventualmente una diligencia como la que señala la Fiscalía de Reconstitución de Sena. Así, las cosas es que se acoge, tomando también en especial consideración que este vehículo no está a nombre de un tercero, por tanto no se vislumbra la afectación de derechos de terceras personas. Se acoge entonces esta petición de la Fiscalía de decretar la incautación de este vehículo, que se encontraría entonces en el domicilio del imputado, para efectos de que se realice por parte de funcionarios que determine el Ministerio Público el retiro de esa especie. Bien, en cuanto a plazo de investigación. Sí, magistrado, proponemos un plazo de 45 días atendido a la cautelar decretada y el hecho fundamentalmente, magistrado, que por lo menos por nuestra parte de cooperación y por lo tanto en este caso particular estaríamos por un procedimiento rápido. Por lo tanto entendemos que perfectamente ese plazo sería prudente. ¿Fiscalía? Nosotros planteamos que el plazo no podría ser inferior a unos 6 meses. ¿Por qué lo vamos a fundamentar que sean 6 meses? Porque en definitiva la cantidad de pericias pendientes de recibir resultados como de hacer son muchas. El servicio médico legal, solo por nombrar algunas: toxicológico, alcoholemia, proyección de alcoholemia, los histopatológicos, las diligencias de la CIA, solamente no la reconstitución 3D, una eventual, y yo creo se va a dar, conociendo a la fiscal titular de esta causa, una reconstitución de escena, y también hay elementos que no son menores, que son lo de recabar nuevas pruebas, nuevos testigos, recopilación de nueva evidencia de grabaciones, etcétera, etcétera. Consideramos que el plazo, y una vez hecho, hay que considerar también el plazo de reenvío de estas, partiendo incluso por los toxicológicos, que no es rápido, a pesar de que esta causa, supongo, tratará de que sea lo más rápido posible. Por eso el plazo que indico. Bien, abogada de la víctima, respecto del plazo. Sí, magistrado, nos parece que 45 días es insuficiente considerando la cantidad de probatoria que se pudiera dar en esta situación.
Es incluso hasta riesgoso fijar un plazo tan acotado, considerando además la situación actual del país en razón de muchas comunas en cuarentena, servicios con teletrabajo, en fin. O sea, me parece que 45 días es insuficiente para todo lo que se requiere y proponemos también, nos adherimos a los manifestados de 6 meses por el Ministerio Público. Bien, el tribunal Sí, considera que 45 días se estima sin duda insuficiente, 6 meses se estima excesivo. Sin duda hay muchas diligencias que realizar, se va a fijar un plazo de investigación de 4 meses a contar de esta fecha. Gracias, señor. ¿Alguna otra petición? En estos momentos el Ministerio Público no estudia. Bien, no habiendo más peticiones que realizar y siendo las 13:25 minutos, se pone término a esta audiencia.